And I'm going to see these different subjects briefly. Why teach or learn paleontology or any other subject through English? Well, one of the reasons is that most of our textbooks are in English. We have practically no textbooks in Spanish. That has a serious consequence, and it is that our students don't use the textbooks. They go to class, they take notes, and they study their notes. And their notes are usually with many mistakes. And, they find that reading those books in English is difficult. And, we have to encourage them because we have a wonderful library in our university with lots of books that can be used to get better formation. It is also very important that because if they get used to learning in English and writing their essays and doing their exams in English, they will be, in the end, I think, better prepared and have more possibilities of finding a job. Geology is a part of science which has not so many job opportunities, and usually our students have to find their jobs in international companies, for instance in oil companies. And one of the things that they need to be able is to write in English, prepare projects in English, to discuss their projects in English, and talk with international members of those companies in English. So if they're not comfortable speaking in English, they have less possibilities of finding a job. In fact, most companies that offer jobs to geologists require fluency in English. And sometimes in the selection process, they ask them to, for instance, to present their degree dissertation in English. And it's sad to say that most of our students aren't willing to do it. So it's easy for the committees to just to take them off that selection process. This year is my first year, so I can't present you with conclusions about the results, compare the results of the Spanish and the English students and so on. And you have to have in mind that in this first year, all my students are Spanish. I have no foreign students, not even Erasmus students. So I can't talk about an international classroom. It's a Spanish classroom where all my students are Spanish. The first challenge I had to deal with is to convince the faculty to approve starting with a group of paleontology taught in English. This is something new. All our subjects are taught in Spanish. We are a small faculty, and that was a first challenge. The second challenge was to get enough students to go on with the group, because even if my faculty approved the project, afterwards I had to have enough students. It couldn't be a classroom with 1 or 2 students, evidently. The third challenge is still going on, and it's to translate and adapt all the teaching materials in time. It's taking lots of time. There are days that I practically sleep only 5 hours. My weekends are not weekends, in fact. And, well, I think that even so, it is being worthwhile. My fourth challenge, I can't talk about it because by the end of the course, I expect to be able to see whether my students are satisfied with what they received, and it is very important because otherwise I won't be able to go on with this project for the next academic year. So I have to make a real effort to make them feel very comfortable. Well, very rapidly I'll say that our faculty is very small. We have about 100 students on the first year. They dropped to 90 or a little less in the second year. Paleontology is taught in the second year. And, what did I do to encourage students to enroll? First thing was to try to give it some
to make it known, because students didn't know that they had that possibility. And we added a notice in our web page that is marked, I don't know how this works, but that is marked there, the red circle, and still it didn't work much. So what I decided is, when 1 week before starting the second semester, I only had 5 students, and I needed at least 8. So I opened the virtual classroom, I tried to make it very attractive, and I put in a notice for those students that were already enrolled in this course, saying that if we didn't reach at least 8 students, we wouldn't be able to go on with this project. And that was very effective. 3 or 4 days later, I had 11 students. And I'm working with 11 students now, which it seems a very low number, but if you have in mind that we don't have, we have about 88 students in paleontology, it is a good proportion to start with. And what am I doing? This doesn't. It's time to almost 1 minute. Okay. I'm adapting all my teaching materials, the lab handouts, the glossaries, which is very important. I would have liked to have an interactive glossary, but it wasn't possible. So I'm trying to have the students translation of all the terms that we're using in English, so that they know them also in Spanish. And we are using all the same activities that we have in Spanish, so that they don't think or feel that they are in disadvantage with the Spanish group. And we have online exercises so that they can review. Oh, please, let me finish. Very few slides now. So we have been able to adapt some of the materials. For instance, we have a virtual museum, which is very easy to translate into English. We have some exercises that they can do by themselves that is easy to translate to. But I'm having trouble with some of the exercises that we have prepared, which need of a computer scientist to modify them. I can't. This is an interactive exercise where they learn the chronostratigraphic time scale, but I can't change it into English. I need help, and that happens with other things. I have found some exercises in the internet so that I can replace those activities, but in other cases it has been impossible. They have to describe fossils, and this interactive exercise is too complex for me to change, and I need help, so I will try to get some help from some computer scientists. This is important because paleontology is the basic course which has many new terms that have to be learned. The advantage is that these technical terms are based on Latin and are similar in English and in Spanish, but the disadvantage is that a wide variety of common terms are also used, and they don't sound the same in English and in Spanish. I had problems with, for instance, with that word. And the students are very shy to ask. When they don't understand something, perhaps a term or a short explanation, they think they should know it, otherwise they shouldn't be in that classroom, and then they don't ask. So that's one of the problems I'm having. And well, to help them, I'm trying to have all my presentations with all those terms in English, and so that they can follow my explanations easily as I go on with the class. And well, my conclusions are these. I'm not going to read them so that I'm not punished by it. Okay, thank you very much, Paloma. One minute for questions. So then we will go on with the next presentation. The following speakers come from the Faculty of Geografía and History: Susana Cabezas Fontanilla, Juan Carlos Galán de Díaz, Nicolás Ávila Seoane. Bien, mientras mi compañero prepara el PowerPoint, simplemente a modo de introducción, apuntar un poco lo que es la paleografía y la diplomática. Pertenecemos a un área de conocimiento que es el de Ciencias y Técnicas Historiográficas, y es un área que engloba 4 disciplinas fundamentales, que son la paleografía, la diplomática, la epigrafía y la numismática.
En nuestro caso somos profesores de paleografía y diplomática, son dos disciplinas relacionadas con el documento y con la escritura. La paleografía relacionada con la escritura y hoy en la actualidad más con la cultura escrita. La paleografía es la ciencia que estudia la historia de la cultura escrita. Aquel concepto obsoleto de que la paleografía era la ciencia que estudiaba la escritura antigua, quedó allá por los años 50 con la figura de Jean Malone. Y por su parte, la diplomática es la ciencia que va a estudiar el documento y en relación con esta disciplina también va a guardar afinidad con las disciplinas de la sigilografía y de la cronología. Disciplinas que van a estudiar tanto el sello como los cómputos cronológicos. ¿A qué viene todo esto? Pues bien, porque para cualquier investigador, entiéndase desde un alumno a un profesor, a un profesional, a cualquier estudioso que tenga que contactar con las fuentes históricas, con las fuentes documentales, va a ser fundamental el conocimiento del contenido y del continente de los documentos, de la escritura y de la documentación, de la paleografía y de la diplomática. En relación con estas dos disciplinas, vamos a exponer brevemente un proyecto de investigación que es el de Monasterio. Bueno, en nuestro caso, la internacionalización de nuestras materias no viene dada por la introducción del inglés en el aula. Entre otras cosas, y no como le ocurría a la compañera que acaba de hablar, sí tenemos alumnos extranjeros, no una gran proporción, pero sí tenemos alumnos extranjeros. Pero también es verdad, por lo menos nuestra experiencia, es que esos alumnos extranjeros que vienen a estudiar nuestras materias, lo que hacen es un poco la intención de hablar español, mejorar, como decía el señor rector, mejorar nuestro idioma, que también está extraordinariamente hablado. De esa manera nosotros, en la mayoría de los casos, no nos piden, no vemos esa exigencia de hablar en inglés, pero sí queremos dar un paso a la internacionalización. Y de esa manera nosotros lo que hemos hecho es utilizar esta plataforma llamada Monasterium, adaptada perfectamente a nuestras materias. Es una plataforma de documentos digitales. Fue el propósito de un pequeño monasterio, de un archivo de un pequeño monasterio de una pequeña provincia de Austria, que digitalizó hace muchos años sus archivos. Los archivos, para el que no lo conozca, son depósitos documentales generalmente muy cerrados a la consulta, y lo que se hace, lo que se intentó es esa apertura a ellos. De ese pequeño archivo monástico, de ahí el nombre de monasterio, se fue abriendo cada vez más. Toda Austria empezó a digitalizar su documentación y se creó esta plataforma financiada por la Unión Europea, incorporando además no solo Austria como país, sino además otros muchos países, archivos y fondos. En ese sentido, lo que hacían es simplemente entre comillas, claro, digitalizar la documentación de tal manera que nosotros los españoles, que esas materias que nosotros necesitamos conocer y ver perfectamente los documentos, pues digitalizaran los documentos a gran resolución. Ahí vemos un pequeño documento que mide pues casi más de 1 metro, ¿sí? Vemos la digitalización en una resolución que para nosotros es imprescindible a la hora de estudiarlo y de conocerlo en los documentos. Hay un registro, hay una datación cronológica, una información histórica, y todo ello está clasificado por países y archivos, y dentro de esto todos los documentos cronológicamente, de tal manera que en un clic, que ya todos conocemos esas plataformas online, pues podemos ampliar los límites que teníamos hasta ahora muy extraordinariamente nacionales. El resultado de este proyecto es la incorporación de casi 700.000 imágenes, ni más ni menos, 200 archivos de una multitud de países, entre los cuales está España, aunque muy tímidamente. Bueno, y yo lo que os voy a explicar en estos pocos minutos es qué vinculación con la docencia, cómo aprovechamos nosotros en nuestras clases esta plataforma. Os estaba hablando mi compañera de todos esos archivos que forman parte de Monasterium actualmente. Solo tenéis la primera parte, porque la pantalla era mucho más larga. Como veis, hay archivos prácticamente ya de todos los países europeos, y como decíamos, bien es verdad que el caso español
es probablemente de los que menos representados estén, porque solamente aparece un poquito más abajo, casi nos daba vergüenza sacarlo porque solo había uno. En este caso era el Archivo Histórico Nacional, el que ha incorporado, pero realmente no es un programa nuevo del archivo, sino que es simplemente Pares, esa plataforma de digitalización que ya tenía el Archivo Histórico Nacional, pues incorporarla al proyecto. Hay que completar muy brevemente un pequeño registro para poder acceder al programa, y en ese registro hay que elegir un moderador. Como veis, simplemente leyendo todos esos nombres, veis que de momento son todos nombres extranjeros, pero bueno, la incorporación de la Facultad de Geografía e Historia, ya hace 2 o 3 años que firmamos el convenio con Monasterio, pues permitirá que poco a poco también los profesores de aquí podamos ir apareciendo como moderadores. Como decía mi compañera, todos los archivos han ido subiendo sus fondos, la mayor parte de ellos lo hacen simplemente estas imágenes con muy buena calidad, y suelen incorporar los datos mínimos, la asignatura del archivo y en muchos casos solamente la fecha y el registro. A partir de ahí el resto del trabajo lo podemos ir haciendo nosotros con los alumnos, ya que se permite a través de un sencillo programa editor, pues ir incorporando todos aquellos elementos del análisis de estas disciplinas, en nuestro caso de la paleografía y la diplomática, como comentaba el profesor Galende, seleccionando aquellas partes del documento en las que queramos incorporar, pues donde hay un texto interlineado, donde empieza la invocación, qué tipo de letras se ha utilizado en determinado fragmento. Bien, para no extendernos demasiado, que ya el moderador de mesa nos está indicando, simplemente en las siguientes diapositivas os había recogido a modo de resumen cuáles son los distintos aspectos, ya digo, sobre todo del análisis paleográfico y diplomático, y también para obtener información histórica de esos documentos que se pueden ir completando en cada uno de los aspectos. Y simplemente como conclusión, para terminar, deciros que tiene sobre todo 2 grandes implicaciones. Primero, acceder a una base de datos de documentos de toda Europa con la que podemos trabajar conjuntamente, porque no solamente son las imágenes, sino ir incorporando, ya sea los profesores o bien a través del trabajo en clase de los alumnos, todos esos contenidos relativos a la paleografía y a la diplomática, lo cual, bueno, pues para los alumnos también es un acicate el hecho de que se vayan colocando ahí sus trabajos previa revisión por parte de estos moderadores, y también de cara a nosotros, bueno, pues nuestro trabajo resulta mucho más visible y podemos trabajar con documentación de toda Europa. En este caso, nuestro idioma de intercambio no es tanto el inglés como puede ser el latín, que sí que nos permite acceder a documentos de toda Europa, a trabajar con documentación, por ejemplo, alemana del siglo X, porque está escrita en latín, que en nuestro caso, ya digo, sería la lengua vehicular. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre esta interesante presentación en el ámbito de la paleografía? So the next speaker comes from the Faculty of Psychology, Rocío Alcalá Quintana. The title is Challenges of Teaching Through English in a Non-International Classroom. Okay. Thank you very much. Good morning, everybody. Thanks to the organizers for bringing us together today, and thanks to you for being here. My talk is going to be pretty similar to Paloma's, but from a slightly different point of view. I'd like to share my experience of teaching statistics through English, being a non-native speaker, as you can see, to a non-native speaker audience as well. Here's an outline of my presentation. I will start with some general background, just a couple of ideas, then some potential problems or issues that I had to face. Some of them were not really problems. Some of them were problems and still are problems. There are also some good news that I'd like to highlight, and I'll have a short and sweet conclusion. Background. Well, about 6 years ago, the School of Psychology launched a bilingual degree in psychology. At least 50% of the credits will be taught in English, and very soon, in 2 talks, there will be more information on this. I was asked to join the project, and I was really excited about it. I thought it was a good opportunity to increase the internationalization of our students, to provide them with better
skills and more employability, if you want. So I was up for the challenge, but I was very aware that this was a real challenge, and I had a concern. My main concern was that, to what extent would English be a handicap? Remember that I'm Spanish native speaker. My students are Spanish native speakers as well. And I happen to teach a very unpopular and kind of difficult subject. I do teach statistics to future psychologists. So I wondered whether it would make sense to stick to English when you have students struggling to understand a new concept, when you both are more fluent and more competent in another language. And I mean, it was a concern. I like to also make explicit two beliefs that I had at the time and that I still hold, because they can be controversial, and I know that many of you will not share them. So that's why I really want to make them explicit, and I'm open to discuss them at the end if you want. The first one is that essentially teaching statistics, in my case, through English does not differ from teaching through Spanish. I'm the same lecturer, I have the same skills, same style, the course syllabus is the same. The only difference in principle is the medium of instruction, it's just the language. I didn't use my group to test new ideas or innovative practices. I do that sometimes, and I do that both in Spanish and in English. The second belief is that everything should happen in English. That is, lectures, of course, but homework, exams, even tutorials and emails. Once I agree to teach in English and they agree that they are going to be taught in English, we only use English. We forget that we have another language out there. Potential problems, well, material. That's not really an issue here. At least in statistics, there are tons of material in English, from textbooks to online exercises, data sets, presentations, everything. There are much more material in English than in Spanish. The problem, so to speak, is that there's no textbook that covers exactly our syllabus. Almost every degree, at least in Europe and the States, in psychology, has one or two courses on statistics. So that is not a problem. The problem is that the syllabus are different. So I cannot use a textbook. I'm happy with that because I don't use a textbook in Spanish either. But my students in this bilingual group ask me consistently for a textbook. They want some extra source of information. I solve this by an intensive use of virtual campus. I recommend this chapter from this book, this chapter from this book, this online resource here, and the virtual campus is the place where everything comes together. So everything is available there in a sort of systematic way. Second potential problem, adaptation of lecture notes, exercises, assignments, and so on. And I'm using the term adaptation here on purpose. It is not, it's not creating new material, because as I said, the syllabus is the same, so I just have to adapt my material, but it's not a mere translation either. I do some things different when I'm teaching in English. Probably the most outstanding one is this one. I tend to add slightly more text in my slides when I'm teaching in English than in Spanish. And the purpose is twofold. First, it helps me, of course, but also it helps them. It helps them to follow my speech, and it reduces anxiety. They don't feel that they have to take notes of every single word or every single sentence to try to understand that later. They feel much more confident if they have the material in advance and with, with slightly more text than I'd like to. Potential problems related to in-class activities. Well, fluency. And the first problem is on the lecture side. Lectures lack of fluency. Of course, I'm more competent when I'm teaching in Spanish than in English. So what do? Rehearsals. The first year, I rehearsed in advance
every single class. I gave mock classes. Each hour of actual teaching involved at least 1 hour of rehearsing. So that is incredibly time consuming. I can say that happened the first year. It happened to some extent the second year, but it doesn't happen anymore. Of course, I have to prepare for my classes, but the way in which I prepare now is pretty much the same way that I used to prepare my classes in Spanish. So it's more time consuming, but it's not significantly different. Something that I do that I think is a very good idea is provide all the terms, all the technical terms in both languages. Well, in my case, in the 3 languages: maths, technical notation, Spanish, and English. The 3 of them. There's other potential problem related to in-class activities, and Paloma mentioned that as well, is students' reluctance to speak in public. That gets even worse if we take into account that the lack of confidence to speak English. Well, as I said, in my class, everything happens in English, so there are no back doors. They cannot come to my office afterwards and ask for a class in Spanish. They have to do it in English. They have to do it in English, but perfect English is not a requirement. So I make mistakes, I do make many mistakes, and they are allowed to make mistakes as well. We are here to learn statistics, not to learn English. It's perfectly okay. We just need English to communicate. As far as we can communicate, that will be okay. I mean, that's what I say, and it works. There are some good news. In my case, I do have many students. I mean, we have in our bilingual group 60 students, about the same number as in the regular groups. They are highly motivated students. They are there because they want to be there. And that means that they are up for the challenge as well. They are ready to make an extra effort to accomplish their course requirements. That means that it's true that they may have some lack of confidence to speak English, but they are continuously self-monitoring their progresses, and they are more aware of their knowledge acquisition progress. So they end up asking more questions. They participate more in class. Sometimes they want to make sure that the problem is not that they didn't understand the term or the expression in English, but that they did not understand the concept or the idea that I was trying to get through. So they end up asking even more questions. Have no really time to develop all these, so if you have questions, feel free to ask at the end. The last problem that I wanted to highlight has to do with assessment. And it's something that our keynote speaker mentioned early this morning. Should misspellings, grammatical errors, all that be taken into account for the grading? In my opinion, no. But I cannot give you any advice on this. What I would say is think of it and decide what you want to measure, and just make sure that you measure what you intend. And that's it. For me, that is not a problem. I mean, English is just the means of instruction. So to summarize, disadvantages, it's more time consuming, it requires more work. Advantages, it increases learning awareness, and it's more fun for them and for me. So in my case, the overall balance is quite positive. And that's it. Thank you so much. Thank you, Rocío. Now we have Sara Pérez Martínez from the Faculty of Psychology. Intelligence assessment and social realities in the way we develop skills in university internationalization models. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el Congreso, acompañándonos a los ponentes. No deja de ser el primer congreso, el primer foro donde podemos traer este tipo de propuestas, de actividades, de experiencias, también nuestra propia experiencia, nuestros miedos, nuestras dificultades. Es de agradecer. Lo que yo he traído a este foro lo voy a resumir de manera muy breve. Somos varios compañeros de psicología y creo que compartimos las mismas experiencias. He traído una experiencia de colaboración mía en una universidad en Estados Unidos
que a mí me sirvió para poder participar en el grado bilingüe de psicología, en concreto en la asignatura de psicología del lenguaje, más alto, ¿no? ¿Se me oye mejor? Vale, es que hablo muy bajito. Os decía que en concreto en el grado de psicología, la asignatura de psicología del lenguaje, en la docencia de las prácticas de psicología del lenguaje. Nosotros en psicología, en principio, para poder evaluar a personas que no hablan en castellano, necesitamos ser también nativos en la lengua de la otra persona en la que habla. Entonces yo la primera dificultad que me encontré cuando me propusieron la docencia es, bueno, tengo que formar a gente, como comentaba Rocío, la compañera, que en muchas ocasiones no son nativos al inglés, pero les estamos formando para trabajar como psicólogos con personas que sí que son nativas. Además a eso se añadió que yo el año que di la docencia en esa asignatura me tocó un grupo que yo considero bastante bueno, en el que, bueno, evidentemente el nivel de inglés que tenían probablemente fuera mejor que el de la docencia, el de los alumnos. Entonces, bueno, en principio la experiencia, los antecedentes con los que contábamos en esta experiencia era que, bueno, que en Estados Unidos, si nadie fuera de lugar lo interfiere, el aumento de la población latina, evidentemente, es una realidad, ¿vale? En Estados Unidos a día de hoy hay una necesidad de profesionales y a su vez de herramientas en lengua castellana que puedan trabajar con este tipo de población. Tal y como os comentaba, en muchas ocasiones los psicólogos, neuropsicólogos, que es mi área de trabajo, son nativos al inglés y se encuentran con la dificultad de tener que evaluar a personas con daño cerebral sobrevenido, congénito, que son nativos al castellano, a nuestro propio idioma. Y bueno, un cambio, yo esto lo quería marcar como un cambio, es algo que yo les quise transmitir a los alumnos en el paradigma de la evaluación y de la intervención con los pacientes, ¿vale? Es algo que los psicólogos llevamos mucho tiempo trabajando, pero hacerle hincapié, ¿vale? Centrar en las personas y en las necesidades. Con estos antecedentes que comentábamos, evidentemente, costaba mucho centrar en la persona la intervención de los profesionales, ¿vale? Y aparte de eso, bueno, introducir nuevas variables que siempre han estado ahí, pero que a día de hoy ya sí que son una realidad en nuestra intervención, como es el género, el nivel de educación, ¿vale? Entonces, bueno, yo pude agregarme a un grupo de investigación ya consolidado, que estaba centrado en la Universidad Roosevelt en Chicago. Contaban ya con publicaciones, con un desarrollo en investigación en este tipo de trabajo, en adaptación de pruebas, ¿vale? Digo adaptación porque, bueno, al final hablaremos que eso de adaptar las pruebas o adaptar nuestro trabajo no es simplemente el hecho de traducir, ¿vale? Un contenido, traducir una clase. Entonces, bueno, yo pasé una estancia de investigación allí en Chicago, fenomenal, ¿vale? Lo que estuvimos haciendo fue la adaptación de una prueba de evaluación de inteligencia, RIAS, ¿vale? No voy a parar mucho ahí. La estructura que tiene es que evidentemente evalúa la inteligencia general, la verbal, la no verbal, también tiene un índice de memoria, ¿vale? Con una serie de pruebas. Es una prueba que sí que está adaptada a determinada población con la que yo trabajo, con neurológicos, sí que es más fácil de utilizar que otras ya existentes, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué hicimos esto? Porque el principal problema que nos encontrábamos, ¿vale?, es que existen dos tipos de baremación en esta prueba. Uno que es la baremación a la población de Estados Unidos de habla inglesa. Cuando hicieron esta prueba no se basaron en el censo, no se basaron en una realidad social que existe allí, ¿vale? Y luego en Estados Unidos estaban trabajando con la baremación española con población española, ¿vale? Yo lo primero que me di cuenta cuando fui allí y empecé a trabajar con pacientes allí es que la realidad de una persona como yo, mujer, con la edad que yo tengo, era totalmente diferente a la mía, ¿vale? Yo me encontré con mujeres de mi edad, digo mujer porque yo soy mujer, que incluso en México, que no recordaban cuántos años habían ido al colegio, recordaban que cuando podían iban al colegio. Entonces, bueno, esta era una realidad, ¿vale? Pero era la realidad con la que estaban funcionando. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué pasa con la población latina que reside en Estados Unidos, que tiene su lengua es el castellano, ¿vale? Entonces, bueno, hicimos una adaptación metodológica, no voy a entrar aquí mucho, pero fue muy simple. Tenemos aquí a
compañeras de metodología, simplemente fue una regresión, una ecuación de regresión en la que introducimos la educación, la edad y el sexo como variables. Fijaros que hablo de sexo, no de género, se trabajaba con esa variable tan limitada, ¿vale? En la que hicimos esa ecuación de regresión y obtuvimos las tablas. Os pongo aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Fijaros en la flecha de abajo, esto fue un caso real con el que yo trabajé allí, ¿vale? Que, bueno, era un señor mexicano de 65 años, si utilizáramos su baremación con la población americana, su índice de memoria con los demás nos saldría bastante normal, ¿vale? Cuando hicimos la adaptación nos dimos cuenta que era una persona que tenía un deterioro cognitivo con inicio de enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Evidentemente se le pasaron otras pruebas, ¿vale? Llevamos todo esto a la APA, a Orlando, ¿vale? ¿Esto a mí para qué me sirvió? ¿Vale? Esto fue la base para la docencia que yo tuve, tal y como os comentaba, ¿vale? De psicología del lenguaje, las prácticas, es una asignatura también dura en psicología, no muy querida por los alumnos, ¿vale? En la que estudiamos las bases cognitivas, la producción y la comprensión del lenguaje, la adquisición y el desarrollo del lenguaje, ¿vale? A mí me sirvió para traerles a los alumnos la realidad social, cultural, económica de los pacientes, ¿vale?, con los que van a trabajar. Yo hice un acuerdo taciturno con los alumnos al principio de la asignatura y les dije, bien, vosotros tenéis un nivel de inglés que probablemente sea más alto que el mío, ¿vale? Podemos hacer aquí una cosa, intentar cometer poquitos fallos lingüísticos, intentar adaptar materiales, o vamos a trabajar, ¿vale?, desde otra perspectiva. Las clases eran mezcladas, docencia en inglés, en castellano, hacíamos debates, bueno, fue bastante enriquecedor, ¿vale? Pero sobre todo los alumnos vieron esa realidad. Ellos son alumnos no solo de un grado bilingüe, no están estudiando solo en inglés, sino que son alumnos que van a estar capacitados, nuestros alumnos de psicología, para poder trabajar con el ámbito en castellano y muchos de ellos en inglés. Entonces, evidentemente, ¿vale?, como herramientas de trabajo no es solo traducir nuestros materiales al inglés, no es solo traducir, en nuestro caso, las pruebas, ¿vale? Nosotros estamos formando alumnos a futuros profesionales, ¿vale?, que van a trabajar con esa realidad social del bilingüismo, ¿vale?, de la variabilidad, vamos a decirlo así. Entonces, solo quería traer como conclusión, ¿vale?, para ceñirme al tema, el valor de la titulación bilingüe para mí dentro de la psicología también es el valor de las personas que estamos formando. En psicología estamos formando aquí en la Comunidad de Madrid, no sé si en España hay otro grado bilingüe, pero en la Comunidad de Madrid estamos formando a generaciones de psicólogos que van a poder trabajar con esta realidad social, van a poder trabajar con el bilingüismo, que es eso, es extender lo que muchas veces decimos, extender la realidad universitaria a lo que luego ellos se van a encontrar. En muchos casos, alumnos de estos no van a necesitar trabajar en inglés. Fijaros, les estamos formando desde un grado bilingüe, pero van a entender la complejidad, ¿vale?, de la población con la que van a trabajar gracias a los estudios bilingües. Me uno a los agradecimientos de mis compañeras. Para mí es muy importante poder compartir con vosotros hoy esta experiencia porque responde a mi primer año impartiendo la asignatura de Psicología de la Educación. Y ahí el título de mi presentación responde a una actividad muy concreta que forma parte de esta asignatura. Psicología de la Educación es una asignatura de tercer curso. Para mí es una ventaja porque los alumnos del grupo bilingüe cuando llegan a tercero no vienen con la misma mentalidad que comentaba Rocío en su intervención. Cuando llegan a tercero ya han asumido que están en un grupo bilingüe y que esto implica que las clases principalmente, bueno, que se dan en inglés, las tutorías son en inglés y que ese es nuestro vehículo de comunicación. En ese sentido, yo me encontré con pues una facilidad a la hora de impartir esta asignatura. La dificultad con la que me encontré es que esta asignatura ya la había impartido en castellano. Pensaba que al principio eso podría ser un valor añadido, pero en realidad a veces me generaba ciertas dificultades porque yo tenía un discurso muy elaborado en castellano y que es imposible traducirlo, como mis compañeros ya han comentado, al inglés. Tenía que reinventar la asignatura de Psicología de la Educación. También contaba a mi favor con un grupo bilingüe muy reducido porque en tercero
muchos de los alumnos están en Erasmus, con lo cual, como veis ahí, tenía 32 estudiantes, 4 de estos estudiantes eran inglesas y 2 alumnas de Israel. Con lo cual es un privilegio poder trabajar en un grupo tan reducido y además en un grupo en el que, aunque la mayoría eran estudiantes españoles, para mí el hecho de poder contar con estos estudiantes extranjeros fue pues muy beneficioso, porque yo creo que aumentaba la calidad en muchos momentos de las sesiones y eran un aliado en la docencia. ¿Por qué me planteé organizar esta actividad que os voy a comentar, este festival de vídeo? Pues primero porque encajaba perfectamente con los objetivos y con las competencias que yo quería desarrollar en mis alumnos. Dentro del programa de la asignatura hay un tema que es la alfabetización audiovisual. Yo me planteaba que para poder hablar de alfabetización audiovisual habría que vivirla en nuestras propias carnes. Y por eso les planteé que utilizáramos el lenguaje audiovisual como una herramienta de comunicación y de intervención en el ámbito educativo. Propuse esta actividad al inicio del cuatrimestre y formaba parte de un proceso de evaluación continua que diseñé para la asignatura. De tal manera que del 70% del peso que tenía la parte de teoría en la asignatura, esta actividad era un 20%. Ellos podían elegir el tema dentro de una propuesta de temas que yo les daba vinculados a la psicología de la educación. Ellos podían elegir a sus compañeros, formaban los grupos, y yo les daba algunas pautas sobre qué características tenía que tener ese vídeo que ellos iban a elaborar. Por ejemplo, les daba pautas sobre la duración del vídeo, les daba pautas sobre la elaboración del guión del vídeo, les daba algunos consejos sobre qué programas podían utilizar para elaborar esos vídeos y nos poníamos a trabajar. Establecí un sistema de supervisión de tutorías porque dentro de las clases no me permitía hacer esa supervisión de forma continuada y les pedí que al menos hubiera una tutoría conmigo fuera de las clases en las que tendría que venir todo el grupo de alumnos que trabajaba juntos y que tenían que presentarme la revisión que habían realizado del tema, porque me interesaba que aprendieran ese lenguaje audiovisual, pero también que aprendieran el tema en el que estaban trabajando. Si habían decidido trabajar acoso escolar, me interesaba que se convirtieran en expertos en acoso escolar para poder elaborar luego un vídeo dirigido a una audiencia y que pretendía transmitir un mensaje concreto. Y eso tenía que estar fundamentado en los trabajos y en las investigaciones que se habían hecho sobre esa temática. Por eso les pedía que en esa tutoría trajeran la revisión teórica que habían realizado, las fuentes que habían consultado y el guión. En algunos grupos esta tutoría se multiplicó por varias, en otros simplemente utilizaron esa tutoría mínima que yo les pedía. Y a final de curso organizamos el Video Festival. Presentaban el vídeo a sus compañeros, el vídeo tenía una duración como máximo de 5 minutos y además me entregaban a mí un informe en el que incluían cuál era el tema que habían elegido, la audiencia a la que estaba dirigida, cuál era el mensaje que querían transmitir, las fuentes de nuevo que habían consultado y una reflexión sobre qué había supuesto esta actividad para ellos y qué aspectos podían proponer de mejora para continuar aplicando esta actividad. Aquí tenéis un poco, esta es una transparencia que he trabajado con ellos en clase, en el que establecía pues un poco el calendario de trabajo. Como veis, el último día de clase pues era el día de la ceremonia de entrega de premios. Hicimos un poco pues una escenificación, una entrega de premios similar a la de los Oscars, porque yo creo que también es importante que tenga ese tono lúdico, ¿no? Y que pues a veces el estrés que genera el tener que comunicarte en un idioma que no es el tuyo, el tener que aprender en un idioma diferente, también tenga ese componente. Para llegar a esa entrega de premios, lo que les pedí fue que en las sesiones de visionado de estos vídeos ellos evaluaran el trabajo de sus compañeros de la misma manera que lo hacía yo. Entonces, desde el principio del curso les dije que estos iban a ser los criterios de evaluación de los vídeos. El spot tenía que tener un mensaje claro y tenía que valorarlo de 1 a 5, en la escala Likert. También era importante el valor estético. También consideraba la coherencia en el vídeo, el impacto que tenía el material y la eficacia en la transmisión de ese mensaje.
el objetivo era que vieran un poco, a mí me sirvió porque yo les planteaba que hicieran un vídeo pues tipo como un documental de carácter educativo y descubrieron un montón de herramientas para la edición de vídeos como esta que tienen aquí y en ella planteaban pues un poco cuáles eran los estilos de aprendizaje, cómo se podían evaluar y qué implicaciones tenían en la práctica educativa. Con esta valoración que hicimos de los vídeos, como os comentaba, hicimos la entrega de premios el último día de clase y para mí era importante que todos los vídeos elaborados tuvieran su premio, tuvieran su categoría. Entonces, lo que hice fue, de la información que tenía aquí, seleccioné a los mejores en esas categorías y este que os he mostrado es el que tenía la mayor puntuación en mensaje, en claridad del mensaje, y además añadí las tres categorías adicionales. Por un lado, el mejor documental educativo, porque me parecía que alguno incluso hasta podía ser material para una flip class, por el nivel que tenía y el rigor con el que se había abordado el tema. Social commitment también me parecía que era importante, porque de hecho algunos alumnos no solamente elaboraron el vídeo, sino que hicieron una recogida de firmas, es decir, pasaron a la acción a ver cómo podían, desde su rol, prevenir en el tema que habían elegido. Y por último, el premio de los estudiantes, el que consideraban que era el mejor vídeo de todos los que sus compañeros habían elaborado. Ya tengo que terminar, así que no me voy a extender mucho más. Simplemente coincidir en algunas de las conclusiones que planteaban mis compañeras sobre las dificultades que a veces se plantean a la hora de poner en marcha este tipo de actuaciones, ¿no? Sobre qué evalúas, cómo lo evalúas y sobre cómo pues, se puede dinamizar el trabajo en las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gemma. La siguiente ponencia también viene de la Facultad de Psicología. La presentan Arantxa Martín y Gloria Castaño. Implantación de un grupo bilingüe en el grado de Psicología, una apuesta por la internacionalización. Bueno, en primer lugar, Gloria. buenos días a todos. Arantxa Martínez no está ahí. Es la anterior vicedecana de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores, de la Facultad de Psicología y realmente uno de los grandes artífices de que la Facultad de Psicología cuente con un programa bilingüe, con un grupo bilingüe dentro de lo que es nuestro grado, tal cual han expuesto las tres personas que ya participan como docentes o han participado como docentes en esta experiencia. Agradecer también a nuestra decana, la profesora Nieves Rojo, puesto que estaba en el anterior equipo de Canal que promovió esta implementación y es uno de los grandes de las grandes apuestas de nuestra facultad y además lo ha impulsado y ha promovido que el espacio o que el grupo bilingüe tenga un espacio dentro de lo que es el grado de psicología. En primer lugar, el cómo surge. ¿Por qué la Facultad de Psicología decide apostar en el año 2009 por implementar un grupo bilingüe? Por supuesto, la gestión de este grupo empezó bastante antes, hasta que se pudo poner en marcha. Surge en parte porque hay una dificultad para firmar acuerdos de Erasmus con las universidades de Reino Unido. Las universidades de Reino Unido exigían que hubiese asignaturas o que hubiera un programa académico en inglés y además se aprovecha el que va a haber un cambio en el plan de estudios para incluir un grupo bilingüe porque es una de las apuestas, digamos, de la facultad. Los objetivos serían principalmente mejorar la proyección internacional de nuestros estudiantes y nuestros profesores, facilitar esos acuerdos de movilidad con Reino Unido e Irlanda y sobre todo también potenciar la acogida de profesores extranjeros. El permitir que cuando vienen docentes extranjeros puedan o tengan un espacio en el cual sea más fácil impartir docencia que lo que pueden ser las conferencias o charlas para todos los alumnos. Que sea un espacio realmente más de acorde con lo que es la docencia en inglés. La implementación, como comentaba, surge en el año 2009-2010, es el primer año, en este momento ha salido ya la cuarta promoción, o va a salir la cuarta promoción, por tanto tenemos un largo recorrido en lo que es formar alumnos en inglés. Nuestro primer compromiso era que al menos el 50% de las asignaturas fueran en inglés, no se hizo todo
además se hizo de forma secuencial, se empezó por primero y se fue implementando en el resto de cursos. En este momento, la verdad es que el compromiso, estamos en torno al 85-90% de asignaturas troncales que se están dando en inglés, y lo que no se está impartiendo en inglés son lo que serían los itinerarios, los itinerarios, que es como esa, no llega una mención, es una especialización, son 3 asignaturas, porque además solo tenemos un grupo, la mayoría de ellos, y se da en castellano. Lo que sí que se está incorporando es el trabajo fin de grado. En este momento hay alumnos que ya hacen el trabajo fin de grado, y algunos, no muchos, las prácticas también las pueden estar realizando en este momento en inglés. Nosotros tenemos una asignatura que es el practicum, que son 12 créditos obligatorios en inglés. Por tanto, la primera, como comentaba, la primera promoción se graduó en el 2012-13, se pasó por el programa Verifica, el grupo bilingüe, aprovechando que había que pasar el grado de psicología, y además porque era una de las apuestas de la facultad. Las acciones vinculadas para poder tratar de mejorar la implementación de este grupo fue hacer cursos de inglés generales para los alumnos, intentar que en nuestra propia facultad los alumnos pudieran acceder a cursos de inglés, el intentar que también hubiera cursos para los docentes y para el PAS dentro de lo que era la propia facultad, e incluso actualmente hemos incorporado pues unas becas que con cargo al presupuesto de la Facultad de Psicología para premiar de alguna forma a aquellos alumnos que aprovechan mejor la realización de los cursos que ofrece el CSIC. La implementación fue una persuasión directa de los profesores, se inclinó por ir hablando para poder comprometer. De hecho, lo que se ha podido ver en las 3 ponencias anteriores de la Facultad de Psicología es que nuestros profesores tienen una gran implicación y valoran muy positivamente el haberse aventurado en en lo que sería el grado bilingüe. Sí es verdad que todos reconocen que tiene muchísimo esfuerzo, que sobre todo al principio supone una gran implicación y una gran dedicación de tiempo para poder realizar las clases y para poder implementar este tipo de docencia, pero que al final, puesto en la balanza, como bien comentaba Rocío Alcalá, puesto en la balanza es positivo. Y sobre todo también hubo que intentar crear una opinión favorable y que no hubiera rechazo entre el resto del PDI. Era importante que los demás no vieran como, bueno, porque este grupo, qué características va a tener más especiales, es necesario realmente dar docencia en inglés dentro de un entorno castellano. Sin embargo, la apuesta fue bastante aceptable y al final fue una labor que ha tenido sus frutos. Hubo una serie de proyectos de innovación y mejora educativa, sobre todo los recursos obtenidos fueron destinados a comprar materiales, porque como era necesario el que hubiera no solamente materiales en inglés, sino que hubiera varios ejemplares de esos materiales en inglés para consulta a nuestros alumnos, y sobre todo nosotros tenemos un tema que son los test psicológicos. Los test psicológicos era necesario tener las versiones en inglés, no las versiones adaptadas a castellano. La satisfacción de los alumnos es bastante alta. De hecho, hay uno de los ítems, les pasamos una breve evaluación, no como el docencia, no para evaluar los mismos aspectos que evalúa el docencia, sino para evaluar su propia competencia, y ellos se consideran capaces de defender los contenidos adquiridos en inglés, lo cual es gratificante, porque no solamente les sirve. No, como bien decíamos, no se trata de que sean competentes en inglés, sino que sean competentes en defender la psicología o en poder hacer presentaciones de psicología en inglés. Los beneficios que hemos obtenido como facultad ha sido el incremento de acuerdos de movilidad internacional para estudiantes con universidades de habla inglesa. De hecho, acabamos de incorporar las universidades de Israel, Erasmus, Estados Unidos e Irlanda a lo que sería con el Erasmus Plus. El desarrollo de competencias tanto en docentes como en estudiantes, competencias como profesionales, y también en cuanto al plan de internacionalización, uno de los beneficios fue que nuestros profesores participaron altamente en los cursos implementados o propuestos por el rectorado para poder
mejorar no la competencia en inglés, sino las competencias docentes en inglés. Las principales dificultades a las que nos encontramos es que a veces tenemos problemas para sustituir profesores que causan baja o que están de año sabático, y entonces esa asignatura ese año no se activa, porque es difícil encontrar un profesor que haga el esfuerzo para un único año. El tema del practicum en inglés, esta es una de las apuestas que estamos intentando conseguir centros para poder hacer las prácticas. De hecho, alumnos nuestros están haciendo las prácticas en centros de investigación durante los veranos en universidades, que luego les sirven como prácticas, o en empresas también, empresas u hospitales en verano, para poderles luego reconocer esas prácticas. Y luego el tema de recursos. El tema de recursos, pues todos sabemos que son limitados, y cuando quieres aplicarlos a este tipo de cuestiones, pues todavía tienes un poco que entrar en conflicto para ver cómo sacas para estas cuestiones. Y antes de que me ponga Jesús el stop, decir un poco cuáles son las líneas futuras de actuación. Principalmente incrementar los acuerdos de prácticas con entornos laborales donde el idioma vehicular sea el inglés, implicar a mayor número de profesores, el que, por supuesto, implicar a más profesores, porque algunos se van a jubilar además y tenemos que meter a gente nueva, pero sobre todo yo quiero agradecer el gran compromiso de los profesores que en este momento están haciendo o están desempeñando la labor docente, y intentar también incluir profesores visitantes o personas que nos visitan, aunque sea temporalmente, para que se impliquen en la docencia en inglés, puedan colaborar en dicha docencia, y el apoyo al plan de internacionalización, en cuanto que es una apuesta de la facultad, de la universidad, y como facultad pues queremos seguir contribuyendo. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. So we go now for the last presentation. Marta Blanco comes from the Faculty of Social Work, Gloria Castaño from Psychology, and Elena Urquía from Economics. International University Fair and Partner Day. Evidence from Faculties of Social Work, Psychology and Economics. Hola, buenos días. Intentaré ser breve porque sé que estamos ya todos con ganas de café. Simplemente vengo... Aquí no. Yo es que soy más... Vengo a exponer una experiencia que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hasta ahora. No se trata de docencia en inglés, sino que es un ámbito de la internacionalización que para mí es uno de los ámbitos importantes, y es la creación de redes. Es la necesidad de establecer vínculos con otras universidades. Y algo que para mí quizás es incluso más importante, y es la necesidad de crear sinergias entre nuestras propias facultades. Yo creo que la internacionalización es un punto importantísimo en todas las facultades de la Complutense, pero en ocasiones supone un esfuerzo titánico de determinadas personas. Entonces entiendo que lo que vamos a contar aquí, que es la experiencia de 3 facultades, la Facultad de Psicología, la Facultad de Económicas Empresariales y la Facultad de Trabajo Social. Bueno, lo que hemos conseguido es aunar esfuerzos para conseguir objetivos que son comunes, ¿no? ¿Qué experiencia estamos hablando? Estamos hablando de una feria internacional, lo que nosotros llamamos la International Partners Day, que nos dimos cuenta en una reunión del vicerrectorado que llevábamos haciendo, al menos Económicas y Trabajo Social, desde hacía tiempo, pero que nos creaba ciertos sinsabores. El objetivo de esta feria era informar a los alumnos de la beca Erasmus y dar la oportunidad a otros coordinadores Erasmus que vinieran a conocer nuestra facultad, también a conocernos, porque muchas veces nos mandamos mails, nos conocemos desde hace muchos años, pero no sabemos cómo somos. Pues tener la posibilidad de conocernos físicamente y de informar no solamente de lo que es la beca, de las necesidades de la beca, sino de los posibles destinos Erasmus. Esto lo organizaba cada facultad como quería y cuando quería, y tenía grandes dificultades, que era, en primer lugar, la implicación de los alumnos. Nos dábamos cuenta que, a pesar de que era un gran esfuerzo organizarlo, luego el número de alumnos que venían era poco realmente.
y bueno, pues que se centraba fundamentalmente en el esfuerzo de los vicedecanos. Los vicedecanos de Relaciones Internacionales asumían el esfuerzo de organizar, de invitar a los coordinadores, etcétera, para que luego fuera una situación poco visible, para que realmente nos dábamos la sensación de que se sacaba poco partido de esa experiencia. Bueno, pues entonces en el curso 2014-15, pero esto fue un poco a matacaballo, nos reunimos y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos conjuntamente? Porque estas 3 facultades tenemos la suerte de estar en el campus de Somosaguas, lo cual estamos en un espacio sencillo y tenemos disciplinas similares, con lo cual, bueno, pues podría ser interesante. Decidimos turnarnos a la hora de ejercer como facultades anfitrionas. Empezó en la Facultad de Económicas y nos dimos cuenta ya solamente al organizarlo que tenía muchísimas ventajas. Primero, la optimización de recursos. Poníamos todas las facultades los recursos que teníamos disponibles en común para poder hacer esta actividad de forma conjunta. Era muchísimo más sencillo encontrar voluntarios porque los encontrábamos en las 3 facultades. Había 3 vicedecanatos implicados y 3 decanatos implicados. Aquí quiero agradecer públicamente el apoyo de los decanos porque fue fundamental y nos dijeron que sí, sin preguntarnos mucho, y nos apoyaron totalmente. Y conseguimos darle cierta publicidad a través, al ser un esfuerzo conjunto, conseguimos muchísima más publicidad porque ya Tribuna Complutense, Infactualidad y demás nos dio cierta visibilidad. ¿Qué dificultades encontramos? Bueno, la coordinación es difícil, éramos más y por lo tanto coordinarnos era más complicado. Se suponía que esto era para informar a los alumnos de la beca Erasmus y no teníamos la certeza de cuándo iba a salir la beca Erasmus, por lo tanto era una cuestión estimada. Normalmente se solía ofertar en diciembre, pues lo decidimos hacer un poquito antes, en el mes de noviembre, para que los alumnos tuvieran esa información de los destinos Erasmus con tiempo y sobre todo para que los coordinadores pudiesen venir con tiempo. Y luego había que crear, bueno, había que sacarlos un poco, ya que venían y nos hacían el favor a estos coordinadores, pues queríamos ofrecerles algo de un programa cultural. Bueno, esto es lo que hicimos nuestro primer año en el 2014, veis que era ya, bueno, había un programa, se hizo en la Facultad de Económicas, pero ya en el 2015 lo hicimos un poquito más, con más tiempo y mejor organizado, y la verdad es que el resultado ha sido estupendo. Este doble objetivo ha tenido, primero, dar esa información conjunta con una serie de stands con material informativo que hemos tenido que pedir con tiempo suficiente a nuestros coordinadores, y lo más importante es que nos lo han mandado. Teníamos cantidades ingentes de material, cosa que la Complutense no tiene. Cuando nosotros nos piden que enviemos materiales, no tenemos ningún material que poder ofertar, y sin embargo nos han mandado un montón de información. Y luego darles una charla informativa a los alumnos, que al ser 3 facultades ya no teníamos que hacer 3 vicedecanatos de forma separada, sino que lo hacíamos conjuntamente, y tuvimos el apoyo del vicerrectorado, porque vinieron Nieves y Juani a ofrecerla, con lo cual era tener a las expertas dándoles la información directamente a los alumnos, un auténtico lujo. Y luego era una oportunidad para tener un encuentro con los coordinadores Erasmus, que decidimos elaborar un cuestionario previo sobre temas de internacionalización y aprovechar que ya que venían estas personas a visitarnos, pues tratar de crear un foro de debate para cuestiones de internacionalización, y los resultados de ese cuestionario se presentaron en las fechas en las que hicimos esa reunión y ese encuentro. Este es el programa, que lo tenemos colgado en la página web por si lo queréis ver. Estas son algunas fotos de la sesión informativa, de los stands. Utilizábamos alumnos Erasmus que estaban aquí, Erasmus In, para informar de sus propias facultades, lo cual creaba también una cierta sinergia, porque presentábamos alumnos que estaban aquí con alumnos españoles, que ellos se daban luego el teléfono porque, bueno, y que me quiero ir a tu universidad, me gustaría quedar contigo para que me dieras información, que siempre es una información más de primera mano que la que le podemos dar desde los vicedecanatos. Este es el cuestionario. Era un cuestionario online con 35 preguntas que tenía tres partes. Una parte sobre estrategias y políticas de internacionalización, otro sobre calidad y evaluación de esa calidad, y por último internacionalización del currículum e internacionalización en casa. Tenía aquí algunas transparencias con los resultados, pero no tengo tiempo. Simplemente deciros que elaborando el cuestionario ya aprendimos mucho.
nos dimos cuenta, 3 vicedecanas que llevábamos trabajando mucho en temas de internacional, que no teníamos idea de muchas cosas, de temas de calidad, de rankings, en fin, elaborar el cuestionario ya fue un esfuerzo, con lo cual reunirnos después con otros coordinadores para poner en común estas cuestiones fue aún un aprendizaje mayor y creo que ha sido realmente interesante. Estas son algunas fotos de nuestra reunión. Vinieron bastantes coordinadores, la verdad es que fue bastante exitoso. Bueno, en pocas líneas, los partners estuvo bastante equilibrado, las personas que contestaron a ese cuestionario, de bastantes países de Europa. En temas de estrategias y internacionalización, la mayoría afirma que tienen una política de internacionalización definida y en el cual el principal elemento es la movilidad de los alumnos, pero se puso de manifiesto en las reuniones que era necesario apuntalar otras actividades. Vale, la movilidad es muy importante, pero necesitamos más cosas, además de que tener estudiantes incoming y outcoming. Sobre la calidad, bueno, no me quiero extender mucho. Y sobre internacionalización en casa, sí. Bueno, pues les estuvimos preguntando cuáles eran las principales dificultades. Algunos hablaban de la excesiva burocracia a la hora de establecer clases bilingües, otros hablaban de las dificultades del lenguaje de los profesores o de las dificultades del lenguaje de los alumnos, es decir, cosas que están saliendo ya aquí hoy, y lo que fue interesante es ver qué estrategias había adoptado cada uno de ellos para tratar de solventar estas cuestiones. Simplemente, como conclusiones, las instituciones de educación superior tienen una estrategia de internacionalización definida, pero que está poco divulgada. No la conoce casi nadie, incluso los propios vicedecanos no podríamos en un momento determinado decir cuál es la política de la Complutense, aunque probablemente la conozcamos, pero no hay un documento que quizás nos pueda ayudar a dar esa información. La movilidad de estudiantes del Key Action 1 es uno de los puntos fuertes de la estrategia, pero debería fomentarse otros puntos, como los Key Action 2. Debe profundizarse en la calidad del nivel a nivel internacional. La internacionalización en casa y la internacionalización del currículum y la multidisciplinaridad deben ser fomentadas. Y como líneas de investigación futura necesitamos más participación de los partners internacionales y de otras facultades en la encuesta. Es decir, queremos repetir la encuesta, queremos repetirla con más partners, con participación de la Complutense, y lo que nos preguntaron casi todos los coordinadores era si podríamos hacer un análisis por disciplinas. Les gustaría muchísimo ver qué pasa en trabajo social, qué pasa en económicas, qué pasa en psicología, ¿no? Y poder unir las conclusiones de cada uno de los resultados. Nada más, me pongo a vuestra disposición por si queréis hacer algo.